Iglesia de Cristo, Dios es amor. Ministerio Ebenecer presenta Mujeres de Pacto. Esta profecía, porque nos está acercando a Él. Nosotros, por ejemplo, ¿quién se recuerda cuál fue el nombre del año antepasado? No del pasado, antepasado. Está bien fácil. El retorno es del año pasado. ¿Y el antepasado? No. ¿Perdón? De la recompensa. Mire pues. ¿Por qué le estaba diciendo yo eso? Porque no me voy a mover de aquí. Porque fíjense, hermano, de que es como que estamos en este tiempo subiendo graditas, ¿verdad? Para llegar al Señor. Entonces Dios vino y nos dijo, ustedes yo voy a tomar ese ejemplo. Ustedes van a tener recompensa aquí. Después, el año de qué era? Del retorno, y aquí. Pero el retorno, el de la recompensa, era que el Señor quería recompensarnos a cada una por lo que habíamos hecho o por lo que estábamos haciendo, ¿sí? El retorno es para retornar, era retorno en todo sentido, ¿verdad, hermano? En todo sentido de la palabra, era retornando, ¿qué le dijera yo? Retornando a casa, retornando a lo que antes hacíamos espiritualmente, retornando a las cosas del Señor, ¿sí? Pero el Señor vino y nos subió aquí, y ahora nos sube aquí, ¿es, hermano? Y es el deleite. Pero cuando el Señor nos sube a esa grada, nos está indicando un camino, y el camino que Él nos está indicando es que tenemos que agradarle a Él. Este es un tiempo de agradarlo a Él. El deleite es para Él, para agradarlo a Él, ¿sí? Y en eso estamos, ¿verdad, hermano? Tratando de agradarlo con nuestro testimonio, nuestros actos y todo. Fíjese que cuando iba a ser unas 2 semanas antes del retiro, pues, bueno, cuando a mí me avisaron como en enero, sí, a principios de enero que íbamos a ir coordinando el retiro, yo traté de guardarme lo más que pude. Dije, bueno, voy a estar lista, voy a orar, voy a estar en todo y guardé. Yo pienso que hablé con otra persona y me dijo, yo hice lo mismo. Y yo hice lo mismo, y yo hice lo mismo. Hablé con varias personas y yo hice lo mismo. Se guardaron, nos guardamos para el retiro. Pero le quiero contar algo. Pero 2 semanas, una semana antes, yo me enfermé. Y oye, ¿qué me pasó, verdad? Pero si yo no abrí puertas, yo traté de no abrir puertas. De hecho, dije, lo que hice un día fue sentarme en la sala y ver una película. Y me dice una hermana, ¿y de qué era la película? Me dice, pues era de, ¿qué era? ¿De qué era? De policías corruptos, ¿verdad? Era de policías corruptos, le digo yo, ¿va? Y yo me puse a pensar, así deben de ser los policías, todo por estar señalando, ¿verdad? Pero ese día era un día jueves y fíjese, hermana, que me comenzó a doler un poquito el cerebro. Qué raro, dije, yo diría la pastora Doris, esta es bien roble. y no, casi nunca me enfermo, lo que me da es gripe, ¿verdad? Y ya. Pero fíjese, hermano, de que ese día me enfermé. Al siguiente día yo me sentí muy mal, yo estaba en la casa de los pastores. ¿Cree que me agarró un dolor aquí en el brazo y no podía mover el brazo, en el pecho? Y fíjese, hermana, la lengua se me empezó a dormir, yo no respiraba, no podía respirar, me puse mal ahí. Y oraron por mí, Ale fue y fue en busca de la pastora Mimi. Ella oró por mí, me puso manos y todo. Al siguiente día fui al médico, ¿verdad? Me dejó un resto de exámenes, ¿verdad? Le voy a decir por qué le estoy contando esto, porque no es testimonio. Gracias por mi tecito, Dios te bendiga. Y me dejó un resto de exámenes y oraron por mí aquí también. Antes de ir a los exámenes, oraron por mí aquí. Fue un día sábado que oraron por mí antes del retiro. Y fíjese, hermana, que cuando yo estaba con el médico, me volvió a agarrar lo mismo.
Entonces vino el médico, agarró una camilla, me subió ahí a una cosa que tenía ahí. Y me inyectaron y todo, que siento un dolor y yo no respiraba, es un dolor horrible. Me inyectaron, me pusieron 2 dosis de no sé qué, hermano. Total de que me dolió, me dolió más. Pero de verdad, yo no le estoy mintiendo, era un dolor horrible. Ese día viernes que nos fuimos a retiro, yo tenía que hacerme todos los exámenes. Me fui a hacerle los exámenes y me fui al retiro. Dije, bueno, ay, lo que Dios diga y lo que Dios quiera. Nos fuimos al retiro. El lunes yo tenía que presentarme con el médico en la mañana. Nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos todas como el ejército, ¿verdad? Nos fuimos todas ahí al médico. Cuando él examinó cuando él vio mis exámenes, los entregamos y todo, ahí estaba yo. Y me dice, no tiene nada. Todo salió bien. Ni triglicéridos, ni, ¿cómo se llama la otra cosa? Ni colesterol. Ay, gracias a Dios. Dije colesterol, triglicéridos de plata. Fíjese que se me subió la presión. Y me dice presión normal. No tiene presión alta. No tiene presión. ¿Y qué fue? Le digo yo. ¿Sabe? Pero yo siento en mi corazón, o sea, yo preguntándole al Señor, ¿será que probablemente fue un ataque? Pero lo que yo siento, no me tengo que morir aquí porque lo pusieron fijo. Lo que yo siento en mi corazón es que el Señor me sanó. Yo he visto ahorita, últimamente, sanidades increíbles, hermano. Dentro de la iglesia, le van a contar un día, yo no me voy a adelantar, lo que el Señor hizo últimamente. Pero yo, en mi persona, siento que Dios me sanó. Me fui al retiro. Antes ustedes oraron por mí, aquí se recuerda, todo el grupo oró por mí. Va. Después, al viernes del día de retiro, fui a los exámenes. Yo ya iba bien, pienso yo. Y no me sale nada. Era maña. Ay, así. Y me he sentido bien, ¿verdad, hermano? O sea, a la edad uno no puede decir, estoy bien joven. No, es mentira, ¿verdad? Yo ya tengo una edad, pues, bastante avanzada. Y no puedo negar que ya es diferente, ya se tiene que cuidar uno. Cuídese, mire, está, si a un paso de que le dé esto, de que le dé el otro, pero está bien, normal, todo estaba normal. Ni azúcar, ni nada, mire, hermano. Yo dije, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Le estoy contando esto porque en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad, hermana? Nosotros estamos viviendo un tiempo lindo en el Señor, pero difícil en el mundo, ¿sí? Difícil, hermano, que ahora usted no puede decir ni wow, porque van a decir, este es perrito, ¿va? Y así. Pero estamos viviendo un tiempo difícil. Y yo me puse a pensar un día de estos en los retiros, y lo comenté con alguien, con mi sobrino, para serle sincero. En los retiros hay que tener cuidado, porque pueden llegar personas así, ¿va, hermano? Yo dije, tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿va? Prepararnos para esas cosas, ¿va, hermano? Pero yo le quiero hablar de algo bien especial. Mire, pues, acá en Isaías, voy a empezar así, 61, 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es el Señor hablando, ¿va? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza. Mire, pues, cuando nosotros leemos esto, dice que hay un año favorable. La primera vez que el apóstol Sergio comenzó a proclamar de bendición, ¿verdad? Porque Dios quiso. Yo estaba ahí en ese tiempo. Yo iba mucho a Benecer, zona 5. Y ahí estaba yo cuando él proclamó la primera vez que hizo, fue en 1997. Y dio esta proclama. Pero yo entendí ahorita, en este tiempo, que este año favorable
el Señor lo declaró, lo profetizó para nosotros como iglesia de Cristo. Y lo profetizó desde ese tiempo. Nosotros estamos viviendo un año favorable. Entonces quiere decir que este año favorable, este año del deleite, es un año favorable para nosotros. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer y tener en nuestro corazón. Cuando dice que Él nos ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, a enviar quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Cuando habla de proclamar, está hablando de una palabra. Esto Él lo enseñó, ¿verdad? Y es el año favorable, es la palabra 75:22, que es razón. Pero una de las cosas que él hablaba, que el apóstol hablaba, era de esto, que el año razón era esto: aceptable, aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento. Miren, hay un contentamiento, sí, contentamiento, un favor, hay un gozo. Y de esto es lo que yo le quiero hablar. Fíjese, hermano, porque nosotros no debemos desprendernos de esto, del contentamiento, del gozo, a pesar de lo que estemos pasando. Vienen luchas y hay luchas a nuestras vidas, pero el gozo, el contentamiento en nuestro corazón no puede terminarse en este tiempo. Entonces yo le puse a esto el deleite del gozo. Y entremos de una vez. Dice el Salmo 43, 4, 5. Ahí acudiré. Esta es nueva Biblia del Viviente. Dice: ahí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo. ¿Quién es la fuente del gozo? Pero mire, hermano, hay una fuente de gozo. Dice: ahí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo, y lo alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios, ¿por qué voy a desanimarme y estar triste? Confía en Dios, nuevamente lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Miren lo que está diciendo. Este es el rey David hablando. Y él decía: Él es la fuente de mi gozo. Entonces, ¿por qué yo me voy a desanimar? ¿Por qué yo voy a estar triste si Él es la fuente de mi gozo? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted está confiando en Él? Y hoy le cuento que Él es la fuente de su gozo. Amén. Él es la fuente de nuestro gozo. Entonces, cuando venga el tiempo de problemas, de dificultades, de aflicciones, de enfermedades, hermana, nosotros no tenemos por qué afligirnos si estamos viviendo el tiempo del deleite. Y cuando le agradamos a Él, estamos subiendo gradas también, hermano. Y nos estamos deleitando, y lo estamos deleitando a Él. Cuando lo deleitamos a Él, automáticamente también nos estamos deleitando nosotros, porque lo estamos deleitando a Él. Pero ¿cómo lo vamos a deleitar? Teniendo gozo en nuestra vida, a pesar de todo lo que estemos pasando. ¿Qué decía Pablo, verdad? Él decía que él se sentía bien, gozoso, o bien, ¿verdad? Que él estaba bien cuando estaba en abundancia y cuando estaba en escasez. Él tenía gozo, hermano. Y nosotros podemos estar viviendo algo así, en escasez o en abundancia. Pero el gozo que viene, que Él es la fuente, hermano, Él es la fuente que trae a nuestra vida. Él es la fuente que hay en nosotros. Mire, para usted, ¿qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? Es algo donde hay agua, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una fuente.
que viene y va corriendo el agua y va corriendo. Esa es una fuente, hermano, que está en un lugar, pero usted viene que está corriendo ahí. Es una fuente de agua. Pero Él es la fuente de agua. Pero ¿para qué sirve una fuente? ¿Qué le pasa a usted cuando hay una fuente de agua? Hace unos días yo hablaba con una persona que se fue mojada para Estados Unidos. Y me decía que cuando pasaron el desierto era algo bien difícil. Es algo bien difícil. Se habían quedado una semana sin comer y tenían no sé cuántos días sin tomar agua. Así que sentía que se morían todos. Todos iban, mire hermano, perdón la expresión, con la lengua de fuera. Pero era horrible, se estaban muriendo, unos se quedaron muertos en el camino, otros, era horrible. Me contó unas cosas bien tremendas. Y mire hermano, pero cuando nosotros miramos esa fuente, podemos estar en un desierto así, que ya no aguantamos, que es difícil para nuestras vidas, que no podemos caminar, que no podemos conducir, que no podemos decir, allá está la salida, ahí es donde vamos a ir. Pero nosotros, por eso decía el salmista, ¿verdad? Dice que él miraba para todos lados, hermano, miraba para las montañas y de repente vio para arriba y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces yo le vengo a hablar de esta fuente de gozo que no se tiene que terminar en nuestras vidas. Hermana, si usted se gozó en el retiro, que no se termine eso. Si usted se gozó el domingo, que no se termine eso. Si usted se gozó ayer en la alabanza, en la adoración, en la prédica, que no se termine eso. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente. Amén. Tenemos una fuente de gozo que se llama Señor de señores. Tenemos una fuente, hermana. Tenemos una fuente que está ahí y que únicamente podemos llegar y beber de esa agua, aunque estemos en el desierto. Entonces, yo pienso, mire, la persona me decía, por desobediente me fui. Yo fui desobediente y me fui. El Señor no quería y me fui. Y yo digo, a veces nosotros estamos, o sea, me habló a mi espíritu. Estaba hablando a la persona y yo recibiendo como que hubiera relacionándolo con el Señor. Y yo decía, nosotros muchas veces como cristianos nos metemos al desierto por desobediencia. Porque no sabemos para dónde ir, para dónde vamos. Y por desobediencia estamos ahí, fíjese hermano. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Ay, ahorita que veníamos, una persona me contaba de que una hermana que ya no asiste acá tuvo que vender su casa por una deuda de uno de sus hijos. Yo digo, ¿qué necesidad de eso, hermano? Se mete uno a cosas que después no haya ni cómo salir. ¿Sí? Pero que el gozo no se termine. Yo no te vengo a acusar, ni a señalar, ni nada. Solo te vengo a decir, hermana, el gozo que no se termine en nosotros. Tenemos una fuente. Y dice aquí, este mismo salmo dice, ahí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda alegría. Mire, hermano, Él es la fuente de toda alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios, porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué estaba alabando el rey David en ese tiempo? Porque dice que estaba desanimado. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, ¿qué hacemos, hermano? Ya no voy a la iglesia, ya no le sirvo a Dios. Me van a pedir algo, no solo no tengo. No, esos no vinieron aquí. Usted no es así, hermano. Pero probablemente, ¿verdad?
Uno puede pensar cosas así. Yo no voy porque no sé qué. No se desanime, hermana. No nos desanimemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra meta está cerca. Y si nos desanimamos, hermano, empezamos a bajar gradas en lugar de subir. Empezamos a bajar, a descender en lugar de ascender. Empezamos a descender. Y eso no quiere el Señor de nosotras. Al contrario, Él quiere que nosotros sigamos adelante en medio de todo lo que está pasando, en medio de lo que nos puede pasar. Que nosotros empecemos a buscarlo más a Él. Y si estamos bien, que ese gozo no se acabe por estar bien. Que no termine ese gozo en nuestras vidas, hermana. Que Él sea la fuente, que Él sea la razón por la cual nosotros agarremos nuestra arpa como David, ¿verdad? O nuestro instrumento, o lo que tengamos en casa, o como lo hizo Moisés, una vara para abrir el mar. Que ese sea nuestro instrumento para hacerlo. Mire, yo creo que Dios es un Dios de milagros y que los está haciendo en este tiempo. Creo que se está moviendo en los dones. Mire, hermano, mire, hermana, nosotros no podemos decir, yo no quiero los dones o no quiero participar en eso o yo no quiero servir. Si usted no está, dice que los dones son los adornos que el Señor le puso a la iglesia, que el Señor le dio. Son los regalos que Dios le dio. A Rebeca le llevaron ¿qué? Anillos, pendientes, collares, todo de oro y de plata. ¿Sí? Y se presentó así delante de su Señor, de su amado. Y así se tiene que presentar la iglesia, con dones en este tiempo, con los dones activados en nuestra vida, hermana. Y uno de los dones es servirle a Él. ¿Sabe cómo se sirve? Con alegría, con gozo. Y si usted no sirve con gozo y con alegría, entonces está disminuyendo. Está bajando gradas. Pero nosotros lo tenemos que hacer con alegría y gozo, donde quiera que estemos, en el puesto que nos ponga. Amén. ¿Seguimos? Pero a mí me llamó mucho, yo me quedaría solo aquí, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que Él tomó su instrumento, lo que Él sabía tocar. Ahora, nosotros, ¿qué instrumento, qué cosa tenemos en nuestras manos para tocar? Para entregárselo a Dios. Para decirle, aquí está mi instrumento, Señor, esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que yo puedo. Esto es con lo que yo puedo. Y con esto yo te voy a alabar, con esto yo te voy a servir, con esto yo voy a estar contigo, con esto es lo que yo no me voy a sentir desanimado. Mira, porque estoy desanimado, dice, porque es tan triste, porque está triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios y lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Lo iba a alabar otra vez, lo iba a hacer. Pero a veces uno viene así, sin gozo, hermano, sin ganas, sin deseos de alabar a su Rey. Si tenemos una cita con Él, hermano, a eso venimos a buscarlo, ¿verdad? A eso venimos a buscarlo, a eso venimos a nosotros a alabar al Señor. Tenemos una cita en su casa, en su templo, hoy, y venimos a alabar. Entonces, con gozo y alegría, hermano. Amén. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, ¿quiénes estaban con gozo? Los discípulos. ¿Llenos de qué? Gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo nos tenemos que presentar nosotros que somos seguidoras del Señor? Discípulas, con gozo y llenas del Espíritu Santo, hermano. No desanimadas, no te desanimes, hermana. No te desanimes aún, que tú pienses, no me vieron, yo serví en esto, serví en lo otro, me hice pedazos y no me vieron. Sí te vieron. Tal vez nosotros no te vimos, pero el Señor sí. Y no te vimos porque ya no miramos. Yes.
el Señor sí te vio, sí te está viendo. Él te mira. Él te mira y con que Él nos vea, hermano, hermana, es lo mejor que está pasando en nuestras vidas. Y si nos mira con gozo, lo recibe, ¿verdad? Lo recibe el Señor, pero si nos mira desanimados, no. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Salmo 87, 7. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Mire qué lindo. En ti están todas mis fuentes de gozo. Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están las fuentes de gozo. Hermana, yo siempre he pensado, no es nada más de estar en la alabanza, ¿verdad? Imagínense, los hermanos de la alabanza se tienen que gozar con el Señor, ¿verdad? Porque ahí está la fuente de gozo. Ahí está la fuente, no es solo subirse, no, ellos se gozan estando en la alabanza y estando metidos ahí, ¿verdad? Uno no está viendo, ay, se equivocó, se metió mal. Eso que lo miren los que juzgan, ¿verdad, hermano? Pero nosotros nos tenemos que meter y buscar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a alabar al Señor, ¿sí o no? Pero dice, en ti están todas mis fuentes de gozo. Y os llene de todo gozo y de paz en creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu. Mire, pues que quiero llegar a algo. Mire esto. 2 Corintios 8, 2, 3. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Esto eran los macedonios, del hermano. Dice que estaban ellos viviendo una gran pobreza, y en medio de todo eso se juntaron para dar su ofrenda a quien lo tenían que dar. Mire qué quiere decir este gozo es periseía, superabundancia tenían ellos, provisión excesiva. Mire qué bonito. ¿Por qué? Porque cuando uno se goza, es que mire, hermana, yo le quería poner eso, pero yo dije mejor no, otro día. Pero mire, hermana, una de las cosas que tiene el deleite es que tiene tropiezos. Y el tropiezo es lo contrario del gozo, que es la amargura. Y cuando uno se amarga en medio de una aflicción, ahí vamos mal, hermanita. Porque estamos amargados. Y la amargura tiene que ser liberada. Se salió el vino. Tiene que ser liberada. Mire, la amargura es horrible para quienes no estamos en ¿cómo se llama? En bendición, ¿verdad? Si hay amargura en nuestro corazón, es un tropiezo para el deleite. Nunca nos vamos a deleitar, nunca vamos a tener gozo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, mirad que nadie tenga una raíz de amargura. Imagínense lo que dice Hebreos, que es 12:15, ¿verdad? Una raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Por qué una raíz? Porque se sembró ahí y va creciendo, hermano. Después le dicen a ustedes, buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Si hay mucho frío, ay, así. Y cuando están en verano, ¿y qué tienen de bueno? Si tanto calor que hay.
Y ni agua hay. Ay, y cuando hay frío tampoco se bañan. No, solamente. Pero mire, hermana, y ese es un tropiezo. Pero dice que ellos abundaban en un gozo. Era un gozo abundante. Le había puesto título, pero salió de último. Oh, yo. Me pasé. Pasé ustedes. Ahí vamos, va. Estamos, ahí estamos. Gozo abundante, mire, era gozo abundante. Abundaron en gozo. No tenían nada y lo que tenían era gozo. Y el Señor los viene y los abundar. Abundancia, provisión excesiva. Mire, hermano, ¿por qué? Porque había gozo. Cuando hay gozo pasan un montón de cosas, hermana. Hay bendición, hay bendición. Pero si nosotros nos amargamos, imagínense, perdóneme, pero yo me puse a pensar, ¿cómo sería una mujer amargada? ¡Ah! Vive gritando, le caen mal los vecinos, le cae mal su esposo, le caen mal los hijos, le cae mal la suegra, y así, le cae mal el suegro. Imagínense, hermano, todo le cae mal. Le cae mal el perro, el chucho, todo. Nadie se le acerca, le sale una ronchita y le cae mal. Imagínense, hermano, una mujer amargada. Ha de ser horrible, ¿verdad? Como cuando Noemí llegó y dijo, bueno, ya no me llamen, ya no me llamen Noemí, ahora soy Mara. Amargura, va. El Señor me quitó todo, dijo. Pero hermana, sí le quitó todo, amén. Pero ¿por qué se va a meter ahí a Moab, al mundo? ¿Por qué se va a meter ahí? Sí le quitó todo, pero porque su esposo, sus hijos, todo. ¿Pero por qué se va a meter al mundo? Entonces a veces nosotros tenemos mucho. Uno le dice, Señor, usted se ha dado cuenta que hasta canciones del mundo hay. ¿Por qué permites que sufran los niños? ¿Qué culpa tiene el Señor por eso? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo, Señor? ¿Y qué culpa tiene el Señor que haya tanta hambre en el mundo? Eso no es culpa Señor, ¿por qué está temblando la tierra? Porque el hombre la escarbó. Porque el hombre le subió a los alimentos. Por eso hay hambre en la tierra. Porque el hombre acapara todo, hermano. Quiere todo para él mismo y no da nada para los demás. Por eso, hermano. Pero mire acá. Dice que, es que mire pues en medio de una gran prueba, estaban teniendo pruebas de aflicción, una prueba, no era solo una prueba, dice que era una prueba de aflicción. Abundó su gozo en medio de esa prueba de aflicción. Aquí miren, una gran prueba de aflicción. Mire, hermano, era una gran prueba de aflicción. ¿Y qué pasó? Abundó su gozo. Abundó el gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en riqueza de liberalidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ellos fueron libres. Ellos fueron libres, hermano. Ellos fueron libres, tenían libertad. ¿Por qué? Porque el gozo los llamó a libertad. Mire lo que hace el gozo. Llamarnos a la libertad, hermana. Y esto quiere decir, ¿verdad? Persiseia, es la palabra griega que quiere decir persiseia. Superabundancia, provisión excesiva. Qué lindo, ¿va? Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. No tenían y dieron, hermano. No tenían y dieron, como la viuda que dio dos
monedas, ¿verdad? Dio 2 monedas. Entonces digo, ¿cómo se llama? Los fariseos, esta solo dio 2 monedas, ¿verdad? Y el Señor, pues esta es la mejor ofrenda, porque dio de lo que no tenía. ¿Y qué le pasó a ella? Ya no volvió, ya no dice nada la Biblia, pero me imagino que el Señor testificó de ella, hermano, y le ha puesto en un puesto especial. Testificó de ella. Imagínense que el Señor diga, ay, mis hijas, ¿verdad? La de los miércoles, estas sí me alaban con todo su gozo. Y cuando piden ofrendas no se hacen para atrás ni se van al baño, sino que dan ahí, ¿verdad? Con gozo. No tienen, pero de lo poco que tienen, dan. A estas son las que yo quiero premiar. Hermana, si las que salen perdiendo no somos nosotros, somos nosotros. Él da, Él siempre va a dar, pero nosotros somos las que perdemos. Sigamos. No, si no tiene gran gozo. No voy a terminar, le prometo que no voy a terminar. Gran gozo. Lucas 24:52. Ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo, mire, y es la palabra griega megas, enorme, intenso, inmenso, pues otra vez, intenso y notable. Mire, hermano, era un gran gozo que se notaba. Pues así tenemos que ser las cristianas, ¿verdad? Las hijas de Dios. Hermano, nosotros debíamos de estar felices porque el Señor nos llamó un día, porque nos tomó en cuenta, porque nos sacó del anonimato donde estábamos, nos dio otra vida, nos puso nuevos cada día. Amén. Y nos sacó de donde estábamos, hermano. Y ahora nos bendice. Y dice que esto es enorme gozo, gran gozo, ¿verdad? Intenso, inmenso, hermano. Un gozo inmenso. Aquello que no cabe en el corazón, ¿verdad? Que uno dice, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo el Señor, qué lindo ir a la casa del Señor. Yo tengo el recuerdo de una hermana, muy linda, por cierto. Ella venía caminando desde afuera, hermanos, y venía alabando al Señor cuando venía a los cultos. Ella ya no viene acá. Por cierto, oren por ella. Está un poquito malita, me estaba contando hace un ratito Laurita. No sé si, no la conocen. Caro López. No, ustedes no la conocen, ¿verdad? Y ella venía, hermano, y cuando entraba aquí, entraba cantando, Señor, que no sé qué, que no sé cuándo. Y uno volteaba, ya viene Carol, decía uno. Porque ella entraba adorando, cantándole con gozo al Señor, hermano. Pero eso no se tiene que perder de uno. Eso no se tiene que perder. Yo pienso que usted canta en la ducha cuando se está duchando, ¿va, hermano? ¿O no? Y hasta la callan, ¿va? Cállese porque no tiene buena voz. Y cuando está lavando también. Algunas, cuando está lavando trastes. Ahí no muchito, ¿va, hermano? Ahí usted dice, pero ¿por qué me salió tanto trastes? Aquí como ensucian trastes, que no sé qué y que no sé cuándo. O hay gozo ahí también. En todo momento tenemos que tener este gozo. Ellos después de adorarle, dice, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Eran los discípulos del Señor. Regresaron con gozo, hermano. Le adoraron y después regresan y estaban llenos de gozo. Eso te hace la adoración, regresar al gozo. Un gran gozo, hermano. Que se vea que realmente viniste a la iglesia un domingo, ¿verdad? Y cuando llegues a tu casa gozosa, no que, ya vine, vengo bien cansada. Sírvanse ustedes porque yo me cansé. No, ¿verdad, hermano? Uno tiene que reflejar el gozo que el Señor le dio. Amén.
Miro allá, pero porque yo calculé a qué horas empecé, entonces sé cuánto llevo. Gozo perfecto, mire, el gozo del Señor. Estas son las fuentes de gozo las que estamos viendo. ¿Vimos? Gran gozo. ¿Vimos? ¿Gozo qué? Abundante. Y ahorita, gozo perfecto. Estas son las fuentes de gozo. Es que mire, hermana, el Padre tiene gozo, el Hijo tiene gozo y el Espíritu Santo también tiene gozo. Pero entre los tres también hay fuentes de gozo. Y las fuentes de gozo son estas. Y una de estas es gozo perfecto. Esta es una fuente de gozo. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Mire qué lindo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Perfecto. ¿Cuál es el gozo perfecto? En griego 41:37. Plero, lleno, completo, repleto. O sea que el Señor no le gusta un poquito. Ay, Señor, hoy te voy a dar un poquito de gozo. Solo un poquitío, ¿verdad? Él lo quiere completo, hermana. Él quiere completo nuestro gozo hacia Él. Que nosotros estemos gozosas por lo que está pasando. Por eso le decía yo que en medio de toda dificultad que pueda haber, hermana, tenemos que estar gozosas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermana? Le voy a decir por qué. Nosotros tenemos que servir con gozo, ¿sí o no? Porque un día el Señor va a decir, bueno, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, estas fuentes de gozo las tenemos que tener nosotros, porque un día vamos a entrar al gozo del Señor. ¿Sí me doy a entender? Mire pues, se lo voy a poner. Ese gozo, entra al gozo de tu Señor. El gozo del Señor es otra dimensión, ¿sí? Pero estas fuentes de gozo nos van a llevar a esa dimensión cuando estemos con Él. ¿Cuál es esa dimensión, hermana? ¿Cuál es esa dimensión? Que usted va a tener gozo completo por siempre. Por eso dice, por eso entendí que la Biblia dice, allá no hay lágrimas, no hay llanto, no hay dolor. Porque usted va a decir, Señor, por favor, Señor, usted que es mamá, usted piensa en sus hijos, ¿sí o no? Usted quiere que sus hijos se vayan con Cristo, pero la que le tiene que dar buen testimonio es usted. Pero ahora mire esto, pues, usted y su esposo, y los tiene que cubrir para que se vayan con Cristo. Ahora mire esto. Pero si su hijo ya es grande, aquí no hay, tiene 50 años su hijo, él ya tiene ya sabe qué quiere, si irse con el Señor o no irse con Él. Pero usted viene, Señor, usted nunca va a dejar de ser mamá. Señor, que mi hijo se vaya conmigo cuando nos vayamos en el arrebatamiento. Ese es el clamor de todas las mamás, ¿verdad? Pero como el hijo tiene 50 años, él decidió. Pero usted viene y el Señor dice, bueno, esta mi hija me sirvió y tiene gozo y tiene las fuentes de gozo, entonces le voy a entrar a la dimensión del gozo del Señor. Entró a la dimensión del gozo del Señor, y cuando entra a la dimensión del gozo del Señor, usted no se va a recordar de nada. Usted no se va a recordar de que ahí estaba su hijo. Si no, no fuera el gozo, porque uno iría allá arriba a sufrir, porque vería, ay, mi hijo se quedó en la gran tribulación. Pero no se va a recordar, porque ese gozo te va a llenar todo tu corazón, toda tu vida, que te va a hacer olvidar las cosas de la tierra.
Nos hace olvidar todo lo que está aquí. Por eso es que aquí se lucha, aquí se ora, aquí se arrodilla, aquí suplica uno, aquí grita uno, hermano. Y aquí le pide a Dios: Señor, por favor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi esposo, de los que yo amo, de mis hermanos, Señor. ¿Por qué? Porque en ese gozo ya no nos vamos a acordar, hermano, porque es una dimensión. No hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad. Es el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque fuiste fiel aquí en lo poco. Entonces viene el Señor y te pone en lo mucho. Te va a poner en lo mucho, hermano. Nos va a poner en lo mucho. Pero se nos va a olvidar ahí. Imagínense cómo es esto, pues. Cuando una persona fallece, duerme en el Señor, se va con el Señor, ¿sí o no? Se va a un lugar. ¿Sabe cómo es esto? Como un edificio. Es un edificio que tiene un montón de apartamentos. Tiene 10 apartamentos. Pero viene el Señor y el que se va a un lugar de reposo. En cambio, la iglesia tradicional dice: ay, le vamos a rezar porque viene, yo creo que anda por ahí. Me vino a hablar, me apareció. Ajá. Amén. Y me vino a hablar y me dijo tal cosa, va. Y mire, hermano, pero si ellos no estuvieran, por eso se llama lugar de reposo. Si ellos no estuvieran en reposo, sufrirían. Y uno diría: pobrecitos, están sufriendo. Imagínense, o sea, le voy a poner un ejemplo más claro. Mi papá. ¿Qué diría mi papá ahorita? Diría: ay, mis hijos, ¿verdad? Los que están pasando, ¿verdad? O están bien, o no sé. Pero él está en un lugar de reposo. No se da cuenta de lo que está pasando aquí. Un día le van a dar permiso. Un día muy rápido, muy pronto le van a dar permiso. Porque los que nos antecedieron se van a levantar y van a venir a avisar y van a decir: hey, hermana Audelia, hermanas de los miércoles, ya viene Cristo, prepárense. Y se van a ir. Pero nos van a venir a avisar, pero con permiso del Señor. Pero ahorita ellos están en reposo, no se dan cuenta. Y ahorita pensó usted: pero ¿y Lázaro por qué sí se dio cuenta? Pero porque él no estaba en un lugar de reposo. Por eso le digo que hay un edificio con apartamentos y cada quien se va a donde le corresponde. El que muere en Cristo se va a un lugar de reposo. El que no muere en Cristo, no. Entonces ya empieza a ver. ¿Por qué el rico le dijo: Padre Abraham, me muero de sed? Pero miren lo que le dijo. No es eso lo que le iba a decir. Le dijo: envía Abraham, o envía para que vaya y le avise a mis hermanos. ¿En dónde estoy yo? Para que no vengan a este lugar. ¿En dónde estaba el rico? En otro lado. ¿En dónde estaba el pobre? ¿Dónde estaba Lázaro? En otro lado. Él estaba en un lugar de reposo. Envíalo, les. Envíalo. ¿Para qué? Para que le avise a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar. Él estaba viendo, porque él estaba en otro apartamento que sí se podía ver. Pero el que está en reposo, está en reposo. ¿Por qué le dije esto, hermana? ¿Sabe por qué se lo dije? Porque entramos a una dimensión. El gozo es una dimensión. El gozo del Señor es una dimensión. Entonces nosotros necesitamos estar en este fuente. No es solo por decir, yo no le digo: hermana, entre, no venga así, va, hermana. Ojo. No, tampoco va. Tampoco. No es eso. No es eso. Es que nuestro gozo sea aquí. Que Él sea la fuente. Y que esté aquí, mire, hermana, en nuestro corazón. A veces uno piensa, ¿verdad? A veces le digo yo. No siempre piensa uno. Pero hay cosas que uno las comienza a analizar en su pensamiento y no le dice uno a nadie, ¿verdad, hermano?
Usted, mire, yo todas las cosas que oigo, me las agarro y digo, y las comparo con las cosas del Señor. Venía oyendo ahorita en la mañana a una hermana y decía, perdieron, yo digo, se metieron a cosas que no tuvieron que hacer y perdieron el gozo. Esta persona que me dijo que se había a Estados Unidos desobedeció. El Señor le había dicho que no, se fue de todos modos y ahí no le fue bien, perdió el gozo. Nosotros muchas veces perdemos las cosas porque no sabemos obedecer. Y este es un engaño. El deleite lleva obediencia. Si no obedecemos, hermano, entonces nos vamos por otro camino. Usted sabe que hay un montón de caminos, pero dice Proverbios, solo uno, solo es un camino que nos lleva. Amén. Y el camino es Cristo. Él es la verdad y Él es la vida. Ese es el camino. Entonces, por eso le decía que tenemos que tener estas fuentes de gozo, porque es el gozo perfecto, hermano. Tiene que haber un gozo perfecto en nosotros, no fingido, no por decir, sino es un gozo que esté en nuestro corazón, gozo de pensar. Y cuando estemos allá con el Señor, y cuando estemos, va a creer que un día yo cierro los ojos, hermano. Cada vez que miro las Olimpiadas me recuerdo de eso. Y yo siempre, pero en mi imaginación, se va a reír de lo que le voy a decir. Siempre tuve deseos de patinar en hielo, fíjese, hermano. Siempre. Pues un día yo cierro mis ojos y no, mira que me pongo a soñar, pues me dormí de plano. Y yo estaba en una cosa de hielo. Eso fue hace tiempo, cuando yo era joven. Me puse a pensar que estaba danzando con el Señor en el hielo. Yo digo, de repente va. Y cuando yo miro las Olimpiadas y miro, sí es cierto, no sé qué día estamos viendo las Olimpiadas, ¿verdad? Es cierto, a mí como me hubiera gustado hacer eso, pero no con el Señor, ¿verdad, hermano? Imagínese. ¿Cómo piensa usted con el Señor? ¿Cómo le platica a usted al Señor? ¿Cómo le platica? Yo le dije al Señor, tal vez yo abrí puertas, Señor, le dije cuando me enfermé. Perdóname, pero yo las cerré todas las que pude, le dije. Y se dejó una abierta, solo dime cuál y la cierro, le dije. ¿Cómo habla usted con Dios, hermano? Nosotros tenemos que anhelar eso. Las fuentes de gozo, el gozo perfecto, para estar con Él. Dice, Señor, yo quiero gozarme contigo. Imagínense que allá se va a olvidar usted de lo que le dijeron. Yo no te quería a ti, quería un varón. Allá no se va a olvidar usted de eso. Aquí pasaste problema. ¿Cómo? Lo que sufriste. Allá no va a sufrir nada, hermana. Ya entró al gozo del Señor. Entramos al gozo del Señor y ahí no va a pasar nada. Y no nos vamos a acordar de nada, porque entonces no sería el gozo del Señor. Porque allá al cielo no nos van a llevar a sufrir, ¿verdad? Aquí es donde nos está perfeccionándose nuestra alma. Allá no, ya me pasé. Bueno, hay bastantes fuentes de gozo. Algún día se las termino y vamos a orar. Pero yo le quería decir eso. Eso quería decirle yo, realmente. De que nosotras tenemos que entrar a ese gozo, hermano. A ese gozo. A ese gozo que el Señor quiere para nuestras vidas. Gozo, pleno gozo puse, ¿va? Gozo pleno era. Y tenemos que entrar a ese gozo, hermano. A esas fuentes de gozo, mire. Gozo pleno, gozo perpetuo. Ese gozo perpetuo nunca se termina, mire. Está en el Olán. Es el gozo eterno, hermano. Es perdurable, continuo, mire.
Ese es el que está allá en la eternidad. Olán es eternidad, es el que está allá. Esas fuentes de gozo son las que están allá. Pero aquí usted, híjole, debía tal cosa, allá se le va a olvidar que tenía deudas, hermano. Pero no es porque usted se va, ay, mejor me voy, así se me olvidaron las deudas. No. Como hablaba una vez un hermano yo un día, y le digo, ¿cómo te está yendo, hermano? ¿Y cómo te está yendo en tu casa, en tu matrimonio? Le digo, pues ahí vamos, me dice, más o menos, me dice, pero ahí vamos. Bueno, tu obligación, le digo yo, es hacer feliz a tu esposa, le digo. Eso es lo malo, hombre. Pero entonces le digo yo, pero hay que hacerlo, le digo, porque Cristo viene pronto. Eso es lo bueno, me dice. Porque ya no voy a hacer feliz, ya nos vamos. Pero si esa es tu actitud, no te vas, le digo yo. Esa si es tu actitud, no te vas. Entonces, mire, hermano, nosotros no estamos aquí para escapar. Estamos aquí porque lo amamos a Él. Tenemos que empezar aquí para estar bien. Amén. Pongámonos de pie y le vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos indique el camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana que estamos delante de ti, adorando, bendiciendo, exaltando tu nombre, Señor, dándote gracias, Padre. Padre, tú sabes que nosotros, como iglesia de Cristo, queremos entrar a ese gozo tuyo, Señor, al gozo, a entrar a esa dimensión del gozo. Pero en este tiempo, Señor, que estamos conociendo estas fuentes de gozo, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar en ti, Señor. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia, en tu alabanza, en tu adoración, en tu palabra, Señor. En ti, Señor, ayúdanos a gozarnos en ti. Enséñanos, Padre. Quita todo tropiezo de nuestras vidas, Señor. Aquello que ha sido de tropiezo, aquello que ha sido de lastimaduras, Señor. Aquello que nos ha quitado el gozo de seguir, Señor. Aquello, Señor, que ha puesto tal vez problemas en nuestra vida, Señor. Causa de problemas, Señor. Conflictos en los hogares, Señor. O la economía, Señor. O la abundancia. Pero que nada de eso quite nuestro gozo, Señor. Porque el gozo eres tú. Tú eres la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría. Tú eres la fuente de eso, Señor. Y nosotros queremos estar en esa fuente, Señor. Por favor, Señor, bendice a mis hermanas, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor. Que en esta fuente podamos beber, Señor, de ese gozo, Padre. Y que nunca se termine, Señor, ese gozo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, Señor. Que nunca se acabe, Señor. Que siempre estemos con ese gozo en nosotros, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Bendice nuestras vidas. Sí, Señor, danos de beber, Señor. Danos de beber, Señor. De tu mano. Gracias, Señor. Eso es. Dame Sí, de beber. Señor. Necesito más.
Necesito más. Levanta tus manos y dile: yo necesito más de ti, Señor. Dame de tus fuentes, de tu manantial. Dame, Señor. Levanta tus manos al cielo y pídele, hermana. Pídele hoy en esta hora. Dile: Señor, yo necesito de ti, de tu manantial, de tus fuentes de gozo, que sean desatadas sobre nosotros, que sea quitada toda amargura, Señor, de nuestra vida, Señor, y danos de esa fuente de gozo, de ese manantial, de esos ríos de agua de vida que saltan para vida eterna, Señor. Danos, Señor, de tu gozo, Señor, que en medio de la aflicción tengamos gozo, Señor, que tengamos un gozo, Señor, agradable, perpetuo, un gozo perfecto, que esas fuentes vengan sobre esta casa, sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre, por favor, Señor, gracias, Señor, por esas fuentes que tú nos das, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Levanta tus manos y dile: dame de beber de tu manantial y dame de beber. Yo necesito más. Dame de beber y de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. sí, Señor, danos de beber, Señor, de esa agua, Señor, que llena nuestro corazón y lo limpia, mi Dios. Danos de beber de ese manantial de agua viva, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Agradecemos al Señor por esa palabra preciosa que ha llegado a nuestro corazón, a nuestra alma. Amén. Antes de seguir, tenemos un punto especial. Queremos llamar para acá al frente a nuestra hermana Olguita. Amén. Queremos. Amén. Le voy a pedir a hermana Sandrita. Amén. Amén, amada hermana. Esta hermosa mujer que tenemos aquí está hoy de cumpleaños. Así que la vamos a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Me acompaña ahora? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que Dios la bendiga, que el Señor conceda todas las peticiones de su corazón. Ha sido una mujer fiel, una mujer ejemplar en el servicio, en perseverancia y en muchas cosas. Es una mujer admirable.